vamos a ver la función exponencial. Como su nombre lo indica, la variable va a estar en el exponente, por eso es función exponencial. Entonces, se denomina función exponencial a toda función de la forma f de x igual a k por a elevado a la x menos b más c. ¿Qué sería todo esto? K viene a ser la constante, una constante, o sea, es un valor real cualquiera. A es la base de la función exponencial y A debe ser siempre mayor que 0 y distinto de 1. El exponente x menos b, x es la variable y b es un número real cualquiera y c también es un número real cualquiera. Entonces, como ejemplo voy a tomar a las funciones de la forma y igual a la x, o sea, en este caso k va a valer 1 y c, que es el valor que se le suma a la función o se le resta, va a valer 0 porque no está. Entonces, como ejemplo tomamos a y igual 2 a la x, ¿sí? Acá vale 1, acá va a valer 1 y c vale 0, ¿sí? C vale 0 y k vale 1. Y el exponente es x, ¿sí? En donde b también va a valer 0. Muy bien, para poder graficar una función exponencial, siempre lo primero que hacemos, como para toda función, es hallar el dominio. El dominio de la función, no hay ninguna restricción para elevar el número 2 a cualquier real, por lo tanto el dominio va a ser todos los reales. Obviamente que cuando uno quiere graficar, arma una tabla de valores. Para armar la tabla de valores vamos a tomar números que sean fáciles de graficar. Por ejemplo, el 0, el 1, el 2, menos 1, 3. ¿Y qué hacemos con esos valores? Reemplazamos en x por 0, 1, 2, menos 1 y 3. Si reemplazo por 0, 2 a la 0 me da 1. Si reemplazo por 1, 2 a la 1 me da 2. 2 a la 2, 4. 2 a la menos 1, como el exponente es negativo, se da vuelta a la base, se invierte y queda un medio. Y 2 a la 3 me da 8. Muy bien, una vez que hallé la tabla de valores, lo vamos a representar en los ejes cartesianos. El puntito rojo es el color que voy a usar para representar esta función. Yo ya representé esos puntos. El 0, 1 está acá, 0 de x, 1 de y. El 1, 2, 1 de x, 2 de y. El 2, 4, 2 de x, 4 de y. El menos 1, que me dio un medio, menos 1 de x, un medio de y, o 0,5, que es lo mismo. El 3, que me dio 8. Muy bien, entonces estos valores los vamos a unir a través de una curva, nunca con línea recta, recordemos que estos son curvas. Y si lo unimos me queda algo de este tipo. ¿Qué va a pasar? Si nosotros vemos esto, a medida que yo tome valores más altos de x y lo reemplace en la función, voy a obtener valores más amplios de y. Pero ¿qué pasa si yo me acerco, o tomo valores cada vez más pequeños? Por ejemplo, para menos 1 me dio 0,5. ¿Qué pasa si tomo menos 2, si tomo menos 3, si tomo menos 4? Cada vez que tome valores más alejados del 0, ¿sí? Negativos, las imágenes se van a hacer cada vez más pequeñas, ¿sí? Un cuarto, un octavo. Entonces eso quiere decir que la función se va a ir acercando al eje de las x, sin tocarlo. ¿Por qué? Porque yo, por más que tome un valor negativo, como puede ser menos 1.000.000, nunca va a ser 0 esa imagen, dado que me queda 1 dividido un número inmensamente grande. Pero esa división va a tender al valor 0. Por lo tanto, nunca va a tocar al eje de las x. Cuando pasa eso en una función que la imagen se aproxima a un determinado valor, como ser el 0, pero nunca llega a ser 0,
significa que por ahí pasa lo que llamamos una asíntota. Asíntota es ese valor al cual la imagen de la función se va a acercar, pero nunca lo va a tocar. En este caso, la asíntota es horizontal porque se acerca al eje de las X y recibe el nombre de asíntota horizontal y igual 0, ¿sí? Dado que pasa por y igual a 0, ¿sí? Entonces la función se va a acercar tanto como querramos a este valor i0, pero nunca lo va a tocar. Y justamente la asíntota va a coincidir con el c, con ese valor que se le sumó o le resta a la función. Y como dijimos que c valía 0, por eso la asíntota horizontal es i igual a 0. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es el dominio, ya sabemos que esta función va a tener una asíntota horizontal igual a 0. ¿Y qué más podemos decir de la función? Podemos hallar, por ejemplo, el 0 raíz. Para hallar el 0 o raíz de la misma, lo que hacemos es igualar la función a 0, ¿no es cierto? O sea, el i vale 0. Muy bien. Entonces, si queremos hallar qué valor de x hace que 2 elevado a ese valor me dé 0, podemos estar hasta el infinito y nunca lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque a cualquier valor que yo eleve la x, esto nunca me va a dar 0. Lo que significa que no existe 0 o raíz. En este caso, no significa que siempre. ¿Por qué no existe? Porque justamente por ahí pasa la asíntota horizontal. ¿Qué más podemos decir de la función? Podemos hablar de la imagen. O sea, si nosotros observamos el gráfico, vemos que toda la función está graficada desde la asíntota hacia arriba. Entonces, todos los valores que toma la i, o sea, la imagen, son valores positivos y no toma el 0, porque justamente por ahí pasa la asíntota. Por lo tanto, la imagen de la función va a ser el intervalo 0 a más infinito, ¿sí? ¿Y qué más podemos decir? Podemos decir que la función, a medida que aumentamos los valores de x, aumenta los valores de y. Por lo tanto, la función es creciente. Pues bien, conclusión. Toda función exponencial va a tener esta forma y va a tener una asíntota, que va a ser siempre horizontal en las exponenciales. Esas asíntotas son los valores a los que se acerca la imagen de la función sin tocar a ese valor. Entonces, ese valor justamente al cual se acerca pero nunca llega a tocar es la asíntota horizontal. Vamos a ver otro ejemplo. En el ejemplo 2, la función es i igual 2 a la x menos 1. ¿Sí? Acá, a diferencia del ejemplo 1, el c, el valor del coeficiente k es 1 también, pero c es menos 1. Acá era 0, aquí es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como todo exponencial, el dominio va a ser todos los reales, ¿sí? Bien, armamos la tabla de valores, le di los valores, los mismos valores que le di a esta, le di acá. Podríamos haber usado otros, pero ¿por qué? Porque ya lo tengo hecho 2 a la x, y a ese valor lo único que tenemos que hacer es restarle 1, ¿sí? Porque es la misma función, nada más que restándole menos 1. Entonces, si acá me dio 1, 1 menos 1, 0. Si 2 a la 1 me da 2, 2 menos 1, 1, y así sucesivamente con todos. Ubicamos los valores, que son los verdes, y vamos a ver que si los uno, fíjense cómo me va a quedar la función. Uno todos los puntos verdes, siempre en forma curvilínea, ¿no? Nunca en forma recta. ¿Y qué es lo que va a pasar? La misma función 2 a la x se trasladó hacia abajo.
¿Por qué se trasladó y cuánto se trasladó? Fíjense, si acá el eje Y lo cortaba en 1, la verde lo corta en 0. O sea que se trasladó una unidad. Esa unidad coincide con este valor C, que es menos 1. Y casualmente es la asíntota horizontal. Es decir, que a medida que yo me vaya alejando hacia los valores negativos de X, la imagen se va a acercar ahora, en este caso, al valor menos 1. Entonces la asíntota horizontal va a ser menos 1. Acá era el 0, acá la asíntota horizontal es igual menos 1. Es ese valor C. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de la otra, si quiero encontrar los ceros o raíces, lo que hacemos es también igualar la ecuación a 0, pero aquí sí va a tener solución esta ecuación porque yo paso el 1 al otro lado y sabemos que 2 a la x igual a 1, podemos usar logaritmo o podemos usar directamente la propiedad de la potencia y decir que todo número elevado a la 0 me da 1, por lo tanto x vale 0. El 0 raíz de esta función es x igual 0. Si vamos al gráfico vemos que justo cortó en x igual 0. ¿Qué pasa con la imagen? La imagen de la función es desde la asíntota, sin tomar a la asíntota, hacia más infinito. O sea, desde el 1, con paréntesis, recordemos, desde el menos 1, perdón, con paréntesis, recordemos que el paréntesis indica que son todos los valores que están próximos al lado del menos 1 sin tomar al menos 1, hacia más infinito. Y también esta función es creciente. La función es creciente. Muy bien. Entonces, más o menos ahí tenemos el análisis del ejemplo 2. Entonces, fíjense, si nosotros le sumamos o le restamos valor a esta, se traslada hacia arriba o hacia abajo. Si yo en vez de haberle restado menos 1 le hubiese sumado 1, esta misma, la roja, se hubiese trasladado un lugar hacia arriba. ¿Qué pasaría si en vez de tener ese valor sumado o restado, lo tendría acá en el exponente? Bueno, ese es un interrogante que les voy a dejar para que ustedes analicen en los ejercicios, que los hagan y prueben a ver qué pasa cuando yo sumo o resto en el exponente de x. ¿Qué pasa con la función? Si se traslada a la derecha o a la izquierda, ¿qué es lo que sucede? Bueno, función logarítmica. Se denomina función logarítmica a la función de la forma y igual logaritmo en base b de x, siendo x mayor que 0, recordemos que si no el logaritmo no tiene sentido, b la base también mayor que 0 y también distinto de 1. Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto. Yo digo y igual logaritmo en base 2 de x. Es una función logarítmica en donde la variable independiente es el argumento y la dependiente es el resultado del logaritmo. Entonces tenemos que utilizar todo lo que aprendimos sobre los logaritmos. Lo primero que aprendimos es que para poder calcular un logaritmo, este tiene que ser un número positivo. Entonces, como nosotros para poder graficar a la función, armamos una tabla de valores, en esa tabla de valores nunca podremos poner x, en este caso, ¿no?, que tengo solo la x, valores negativos, porque si no, no tiene sentido calcular el logaritmo de un número negativo. Por lo tanto, el dominio de mi función van a ser todos los reales positivos, o sea, de 0 a más infinito. Dentro de este conjunto yo puedo poner cualquier número real. Obviamente que voy a buscar números reales que me convenga a mí para poder resolver el logaritmo en forma rápida y fácil. Yo voy a usar todas potencias de 2. 1, que el logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0. El 2,
logaritmo en base 2 de 2 es 1, el 4, que es una potencia de 2, entonces logaritmo en base 2 de 4, 2, el 1 medio, es un número positivo, no importa que sea una fracción, logaritmo en base 2 de 1 medio me da menos 1. Si yo pongo, por ejemplo, el 3, no significa que no puedo calcular ese logaritmo, porque ya aprendimos cómo hacer el cambio de base de un logaritmo. Así que lo podemos hacer, pero para evitar tener que hacer el cambio de base directamente uso potencias de 2. Muy bien, estos valores ya fueron graficados, que son los de el color. A ver, pensemos. Bueno, entonces esta tabla representé en color rojo los puntos. Para 1, 0, para 2, 1, para 4, 2 y para 1 medio, que es 0,5, menos 1. Si unimos estos puntos, me queda una curva de este tipo. A diferencia de la exponencial, que era hacia arriba, ¿sí? Esta me quedó también creciente, pero fíjense que ahora la función se acerca a un determinado valor de x, que en este caso es el 0. Es decir, que si yo voy tomando valores próximos a 0 en el eje x, por ejemplo acá tomé 1 medio y me dio menos 1. Si yo tomo un cuarto, si yo acá tomo un cuarto, digo logaritmo en base 2 de 1 cuarto me da menos 2. Entonces es como que me voy acercando al eje y en este caso, pero ahora me voy acercando al eje y, pero no lo va a tocar al eje y. Entonces, a diferencia de la exponencial, que la asíntota era horizontal, acá va a ser vertical. Y en este caso va a pasar por el valor x igual 0, coincidiendo con el eje de la así. Entonces por ahí va a haber una asíntota vertical, y como es un valor de x, ese valor es 0. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la función logarítmica? Además de que tiene una asíntota vertical, x igual 0, el dominio es de 0 a más infinito. Fíjense que la asíntota va a funcionar como pared. A partir de ella, hacia la derecha, son los valores que yo voy a poder tomar en la tabla para graficarla. Entonces, si queremos hallar el 0 raíz, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo que en toda función. Igualamos la función a 0 y acá tenemos logaritmo en base 2 de x igual 0. Aplicamos la definición, 2 a la 0 igual a x y obtenemos que el 0 raíz es x igual 1, justamente donde cortó al eje x en 1. Ahí tenemos el 0 raíz. ¿Qué más podemos decir de la función? La imagen. Fíjense que acá en la imagen nosotros nos vamos, cuando nos acercamos al eje x, la imagen va hacia menos infinito. Y cuando nos alejamos del 0, o sea que nos vamos a valores de más infinito, la imagen crece. Entonces tenemos todas las imágenes positivas y todas las imágenes negativas. Por lo tanto, el conjunto de imagen de la función son todos los reales. Y en este caso, la función también es creciente. Es una función creciente. ¿Qué pasa si ahora tomamos otro ejemplo en donde digo y igual logaritmo en base 2 de x más 1? Ojo que este más 1 no está dentro del argumento de la función, o sea que aquí tendríamos dos términos, ¿sí? Entonces, es la misma función pero le sumo 1. Si yo pienso en el dominio, tengo que pensar primero en el logaritmo, ¿sí? En los valores que puedo reemplazar a la x, y para esto que tenga sentido, esta también tiene el mismo dominio que la anterior, de 0 a más infinito.
Quiere decir que si yo armo una tabla de valores, tomo valores de 0 más infinito. Estos ya los tomé, son los mismos, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es sumarle 1 porque ya lo calculamos y es la misma función nada más que más 1. Si le sumo 1, obtengo estos valores. Los puntos verdes son los que grafiqué que corresponden a esta tabla. Si los unimos me va a dar la función del ejemplo 2. Entonces, uno los puntos y como vemos, la función, ¿sí?, es esta roja trasladada una unidad, lo que significa que tiene el mismo dominio, ¿sí? Y si tiene el mismo dominio también tiene la misma asíntota. Fíjense que a pesar de que se subió un lugar, la función se sigue acercando al mismo valor de x, o sea, a la misma asíntota que la anterior. Quiere decir que esta verde también tiene como asíntota vertical a x igual 0. ¿Sí? Siempre las asíntotas las marcamos con una línea punteada. Entonces, ¿qué podemos decir de esta? ¿Qué diferencia va a tener con la otra? Y bueno, la diferencia va a ser, por ejemplo, el 0 raíz, ¿sí? Si igualamos la ecuación a 0, pasamos el 1 al otro lado, negativo, aplicamos la definición del logaritmo y 2 a la menos 1 es un medio. Entonces el 0 raíz va a ser un medio. Si miramos, justo cortó al eje de las x en un medio, ¿sí? La imagen de la función va a ser la misma que esta. ¿Por qué? Porque a medida que yo me acerco al 0, la imagen se va hacia menos infinito y cuando me alejo va hacia más infinito. Entonces, la imagen de la función también van a ser todos los reales. Esta función también es creciente. Entonces, a diferencia de la anterior, lo que va a diferir va a ser el 0 raíz y después todo lo demás es igual. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo 3, yo tengo esta función igual logaritmo en base, vamos a usar otra base, en base 3 de x menos 1. Ahora, a diferencia de este, el 1 está dentro del argumento, ¿sí? Entonces todo esto es un solo término. Bien, para poder empezar a analizar esta función, acá es imprescindible que pensemos primero, bueno, siempre igual pensamos en el dominio, ¿no? Pero aquí es muy importante analizar el dominio. ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar que este argumento, el x menos 1, tiene que ser mayor que 0. Siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces lo que hacemos es tomar al argumento x menos 1 y desigualarlo a mayor que 0. Y de ahí despejar x mayor que 1. Entonces tengo que tener en cuenta que todos los valores que yo pueda tomar para el dominio van a ser los que cumplan esta condición. Los x mayores que 1. Los x mayores que 1 son los que están de 1 hacia la derecha. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser el intervalo 1 más infinito. Esto me dice que de 1, sin tomar al 1 en adelante, son los valores que yo puedo poner en la tabla, ¿sí? Ya no puedo tomar al 1, sino que tengo que tomar uno próximo a él sin tomar al 1, a más infinito. Ven que no coincide con este valor, con este dominio. Por lo tanto, en el caso de la función logarítmica es muy importante tener en claro cuál es el dominio. Bueno, esto se la dejo para que terminen, la armen la tablita y la grafiquen a ver qué pasa. A ver si se trasladó o no. Si nosotros estamos diciendo que el dominio empieza de 1 más infinito, algo va a pasar por el 1, ¿sí? Así como aquí pasó por el 0 la asíntota vertical,
justo fíjense, el limítrofe de izquierda es el que me marca la asíntota vertical. Entonces, suponemos que acá pasaría lo mismo. Sí. X igual 1 va a ser la asíntota vertical. Entonces se va a graficar la función. Acá va a pasar la asíntota y desde ahí para allá, para más infinito, va a quedar graficada. Así que esta se traslada, ¿sí? Ojo que si en vez de tener menos 1 tenemos más 2 o más 3, se va a trasladar hacia el lado izquierdo. Entonces, el argumento, de acuerdo al argumento que yo tenga, es cómo se va a mover la función. Y eso me lo marca el dominio de la misma. Muy bien. Bueno, hasta acá dejamos y en los ejercicios van a analizar todas estas cuestiones que estuvimos viendo.